Hola, otra vez. Vamos a empezar ahora con la última parte de ecología, que es ecología de ecosistemas. Recuerden que el ecosistema es la comunidad, es decir, las diferentes especies, las diferentes poblaciones que existen en el lugar, más el entorno abiótico, es decir, lo no vivo o los factores físicos. Y lo primero que tendríamos que entender es cómo se divide en factores físicos o abióticos. Abióticos quiere decir sin vida, y los bióticos, que quiere decir con vida. Muchas veces se confunden cuando hacemos esto en clases presenciales, les pregunto y piensan que el pasto, por ejemplo, es abiótico, que no tiene vida. Entonces se van con la idea de que si no se mueve no tiene vida. Eso sería un error. Recuerden que desde Biología 1 vimos cuáles eran las características de los seres vivos y el pasto y todos los vegetales, aunque no veamos un movimiento, sí tienen vida. Por lo tanto, serían de los factores bióticos. Y los abióticos son todos aquellos que, físicos que están interactuando con estos sistemas vivos. Puede ser la luz, el agua, la temperatura, el clima, la concentración de sales, el pH, etc. Y esto es importante porque una de las primeras cosas que vamos a analizar es que los factores abióticos, es decir, lo no vivo, influye en los bióticos, es decir, en lo vivo. Aquí estamos viendo en esta gráfica un ejemplo y vemos que a mayor temperatura en la base, la sobrevivencia de una población de chinches disminuye drásticamente. Era muy evidente como aquí a mayor temperatura se relacionaba con cuántos días sobrevivían las chinches. Entonces, la sobrevivencia de una especie, en este caso, dependía de la temperatura, es decir, del factor abiótico. Sobre la distribución, es muy evidente con el agua y lo podemos ver muy claramente en este oasis. La presencia de agua va a ser un determinante que va a influir en la distribución de los seres vivos, no nada más de los vegetales, pues sino de todos los demás seres vivos que dependemos de esa agua. Y también los factores abióticos, en este caso la temperatura, va a influir, por ejemplo, en la forma. Y una forma muy evidente de verlo es en las orejas y en el pelaje de las liebres. Una liebre que crece en un lugar muy caliente como un desierto va a tener orejas muy grandes porque por ahí va a termorregular, va a perder calor. Caso contrario con las liebres de los árticos, que tienen sus orejas pequeñitas justamente para no perder tanto calor. El pelaje pues también ha evolucionado de acuerdo al ambiente de cada organismo. Entonces aquí estamos viendo otra vez que el factor abiótico, en este caso el clima, va a influir en la forma, en este caso, de los seres vivos. Y al revés, los seres vivos también van a influir en los factores abióticos, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo esta manada de elefantes, que es el factor biótico, que influye formando caminos y erosionando el piso. Los castores, por supuesto, que al formar presas van a cambiar el flujo de un río y lo van a convertir en un lago, van a ser zonas inundables y cambian toda el paisaje de lo que era un río. Entonces, estamos viendo otra vez un factor biótico, el castor, que está influyendo en un abiótico, que es el cauce del río. Y también estamos viendo este otro ejemplo de estos zorros árticos que cuando hacen sus madrigueras en invierno toman muy poca agua y su orina es muy concentrada de nitrógeno y esto va a permitir que crezcan muchas hierbas y muchas flores en la zona donde ellos viven. Aquí estamos viendo en la imagen de abajo una vista aérea de las madrigueras del zorro. Aquí estamos viendo el zorro y este cuadrito es su madriguera y vean cómo alrededor de su madriguera es donde hay mucho más vegetación comparando con los alrededores. Otra vez, aquí son los factores bióticos influyendo en los abióticos, en lo no vivo. Entonces, aquí, ¿cuál sería el factor abiótico? Pues la fertilidad del suelo, por ejemplo, ¿no? Los nutrientes del suelo. Y, por ejemplo, la vegetación, lo vimos cuando vimos la importancia de la biodiversidad, la vegetación va a evitar o va a permitir la erosión, depende si está presente o no está presente. Estamos viendo un suelo muy erosionado que no mantiene
materia orgánica porque casi no hay vegetación. Y también en el clima. Los árboles van a permitir que se condense el aire, el agua que esté en el aire y va a formar nubes. En una zona montañosa con bosques sanos va a ser mucho más lluviosa que una que ya tiene sus cerros pelones, como acostumbramos dejarlos ahora que invadimos cada vez más y más nuestros cerros. Entonces, es importante para algunos ejercicios que van a hacer que identifiquen cuál es el factor biótico y cuál es el factor abiótico y cuál está influyendo en cuál. Para que ustedes puedan decir si el factor abiótico está influyendo en el biótico o es el biótico el que está influyendo en el abiótico. ¿Sale? No se les olvide entonces cuáles son los abióticos y cuáles son los bióticos. De eso vamos a hacer ejercicios. Bien, otro tema importante que vamos a ver es el flujo de energía. Bueno, vamos a ver en ecología de ecosistemas qué pasa con los intercambios de materia y energía en el ecosistema, que son constantes. Pero en esta clase solamente nos vamos a quedar con el flujo de energía. Se llama flujo de energía porque fluye como un río, ¿no? Agua que pasa, agua que se va y no regresa. Lo mismo va a pasar con la energía. Hasta hace pocas décadas, toda la energía que entendíamos que dependían los seres vivos era la energía solar, toda. Y esa energía solar, pensando en la biosfera como un gran ecosistema, pues una parte era reflejada, otra era irradiada desde el piso, refractada, otra era absorbida por los seres vivos y finalmente se regresaba en forma de calor, otra vez irradiada. Para recordar un poco, para pensar un poco esto del flujo de energía y los ciclos de la materia que vamos a ver en la siguiente sesión, recuerden un poco las clases de metabolismo de biología 1, en la que veíamos que en la fotosíntesis y la respiración, la materia, como el oxígeno, por ejemplo, se la pasaba dando vueltas entre estos dos procesos. Mientras que la energía, que entraba como energía solar y salía como ATP y luego energía calorífica, pues entraba y salía. Por eso hablamos de flujo de energía y ciclos de la materia. Bueno, entonces ahorita estamos hablando de flujo de energía. Y para pensar en la energía, tendríamos que hablar de los niveles tróficos. Los niveles tróficos es la clasificación de los organismos dependiendo de dónde obtienen ellos su energía. Entonces tenemos los autótrofos, los heterótrofos y los saprófagos. Los autótrofos o productores son los que, como su nombre lo dice, van a producir su propio alimento. Les decía que hasta hace poco solo entendíamos a los fotosintéticos, las plantas, ¿no? Pero hasta hace unas pocas décadas, en la década en la que yo nací, encontraron los científicos las mentadas chimeneas hidrotermales y encontraron ahí muchas bacterias que hacen quimiosíntesis y de ahí obtienen su energía. No llega la energía solar hasta allá abajo, entonces esos ecosistemas se basan en la quimiosíntesis. Estamos productores, otra vez, que son los que producen su propia energía, su propio alimento. Bueno, al producir su propia energía, como la fotosíntesis, recordarán que la energía que se capturaba se atrapaba en moléculas de glucosa y eso acaba siendo alimento. El alimento es un reservorio de la energía. Después, pues su propia biomasa, sus hojas, sus frutos, etcétera, son los alimentos de otros que les llamamos consumidores, heterótrofos, quiere decir se alimentan de otros. Y dentro de los consumidores tenemos varios, tenemos a los primarios, a los secundarios y a los terciarios. Los primarios se van a alimentar de los productores, por ejemplo, los venados, los conejos, que son más o menos herbívoros estrictos. Los secundarios se van a alimentar de los primarios y los terciarios se van a alimentar de los secundarios. Podemos pensar en un conejo que se alimenta de una planta, de una serpiente que se alimenta del conejo y de un águila que se alimenta de esa serpiente. Bueno, pues eso sería una parte de los
organismos, pero hay otros muy importantes que hay que valorar también y les llamamos descomponedores. Estos organismos, que también se les llama saprófagos, podemos tener obligados o facultativos. Los obligados son los que solamente se van a alimentar de materia muerta y son muy importantes porque ayudan a reciclar justamente la materia, ¿no? Pero aquí lo estamos considerando de dónde obtienen su energía y lo obtienen de la materia muerta. Ese es el chiste de los descomponedores. Entonces, algunos obligados son, por ejemplo, los hongos o los opilotes, las moscas, pero hay otros facultativos, es decir, que pueden alimentarse de materia muerta o no. Por ejemplo, las hienas. Las hienas pueden cazar activamente o pueden alimentarse de organismos que ya están muertos. Bien, y hay varios modelos para entender o para tratar de entender cómo es que funciona o cómo se relacionan estos niveles tróficos, y uno de esos es la cadena trófica. La cadena trófica es básicamente quién se come a quién, que el pez grande se come al chico, y es en una forma lineal, más o menos como la acabamos de expresar, ¿no? Los autótrofos producen su propio alimento, los consumidores primarios se comen a los autótrofos, los secundarios se comen a los primarios, los terciarios se comen a los secundarios, y así dependiendo de cuántos niveles tengamos en cada ecosistema. Algo que es muy importante y que podemos obtener de estos sistemas es entender el proceso de bioacumulación. La bioacumulación es cómo se va acumulando compuestos que no se metabolizan, por ejemplo, los metales pesados y algunos otros contaminantes. Por ejemplo, el mercurio que estamos viendo en esta imagen, que puede venir de volcanes o de minas o puede venir de la industria, se metila y así puede entrar a la cadena trófica. Se va a los primeros que lo van a consumir o lo van a absorber vía filtración va a ser el krill. El krill es alimentado o más bien alimenta al salmones o bacalao o ostras, y aquí van a acumular pues una cantidad determinada de ese mercurio, y por eso, por ejemplo, pues puedes comerlos más o menos sin límite. Pero si ya te quieres comer una trucha, un bonito o una merluza que se comen a estos otros peces, ya van a acumular, porque ya se están comiendo lo que se comieron estos más lo que se comieron estos, van a bioacumular mucho más contaminante. Por eso aquí recomiendo no comerlo más que a lo mejor una vez a la semana. Y ya peces como el tiburón, el mero, el lucio, que son eh, consumidores terciarios, pues se van a alimentar o se recomienda que solamente se alimente una vez al mes, ya que van a bioacumular una gran cantidad de mercurio. Por supuesto, nosotros si nos alimentamos de estos, pues vamos a bioacumularlo de todos ellos juntos. Y eso se llama bioacumulación. Desafortunadamente, este proceso lo empezamos a entender con las aves. Una reducción muy importante de aves de presa empezó a disminuir porque sus huevos no se desarrollaban, se volvían muy frágiles y se rompían, entonces los polluelos no se alcanzaban a desarrollar. Esto se encontró que se debió al DDT, que antes se vendía como la gran panacea y sí ayudó muchísimo a evitar muchas enfermedades, pero el DDT, que por supuesto pedían primero en Estados Unidos y después mandaron a México, eh, producía estos efectos en la fauna al bioacumularse. Bien, otra forma u otro modelo diferente para entender las relaciones tróficas es la pirámide trófica, que es lo que estamos viendo aquí. En esta relación lo que estamos viendo es cómo pasa la energía entre un nivel trófico y el que sigue. Y lo que podemos ver es que solamente un 10% de la energía queda disponible de un nivel trófico al siguiente. Por ejemplo, de los productores, solamente el 10% de la energía que fijen va a pasar al siguiente nivel trófico, que sean los consumidores primarios. Y de esta energía que los consumidores primarios obtuvieron, solamente el 10% va a pasar al siguiente nivel, que son los consumidores secundarios, y de estos, a su vez, solamente el 10% va a pasar a los consumidores terciarios. Si solamente el 10% de la energía pasa al siguiente nivel, ¿qué le pasa al otro 90%?
Bueno, pues entonces lo que pasa es que los seres vivos, así como sus papás no trabajan nada más para alimentarlos, pues también necesitan alimentarse a sí mismos. Los seres vivos usan esa energía para su propia existencia, para su propia reproducción y mantenimiento. Y después de que lo usan, esa energía se dispersa en forma de calor. Ya sé que cuando mueran, las bacterias también los degraden y a su vez van a obtener energía, pero también se va a terminar perdiendo en forma de calor. Y esa energía, normalmente los seres vivos no somos capaces de recuperarla. Por eso fluye la energía, aquí se va, hasta aquí llega, se escapa. Y esto explica por qué hay más productores que depredadores. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en cuánto pasto hay, en cuántas cebras hay, en cuántos leones hay, pues cada vez son menos porque hay menos energía disponible. Todo lo contrario, desafortunadamente, de lo que pasa con la bioacumulación, que ahí lo que está acumulando es, acuérdense, contaminantes. Bien, en realidad, los seres vivos no son estrictamente o no necesariamente son estrictamente consumidores primarios o secundarios, sino que están formando toda una red trófica, como estamos viendo aquí. Entonces, algunas veces, algunos de ellos pueden ser consumidores primarios. Por ejemplo, podemos pensar este pato que se alimenta de vegetación, pero pues si se le atraviesa por ahí un grillito o un camarón, pues se convierte en un consumidor secundario, dependiendo de qué se esté alimentando, pues puede estar cambiando su dieta. Lo mismo con un ratón que se alimenta de semillas, pero también se puede alimentar de insectos, ¿no? Incluso los colibríes se alimentan de néctar, serían consumidores primarios, pero también se alimentan de insectos y ahí se convierten en consumidores secundarios. Entonces, las relaciones tróficas no son tan sencillas y forman redes más o menos complejas, pero esas redes son importantes entenderlas porque nos ayudan a identificar especies fundamentales. Y si lo recuerdan, las especies fundamentales son esas que causan un gran impacto en, en el ecosistema o en la comunidad, ¿no? Ya sea que las quitemos o que las pongamos, como vamos a ver. Por ejemplo, ahí les decía, es como un juego de Jenga, ¿no? Una especie fundamental es esa especie que si nosotros quitamos, todo nuestro equilibrio se viene abajo. Entonces, sí, todos los días se pierden especies, parece que no pasa nada, solamente estamos haciendo más frágil nuestro ecosistema. Pero va a llegar un momento en que si quitamos una especie que sea fundamental, todo nuestro sistema se desmorone. Un ejemplo podrían ser los murciélagos, que son tan satanizados ahora con el tema del coronavirus, y sin embargo son muy importantes porque algunos de ellos, por ejemplo, se alimentan de toneladas de insectos y algunos de esos insectos pueden, si no tienen un control, pueden ser una plaga para cultivos y una gran cantidad de especies vegetales de las cuales van a depender muchas otras especies. Por eso los murciélagos son reconocidos como una especie fundamental. Y otra especie fundamental, y vamos a ver el caso contrario de que los pusieron, es esta de los lobos en Yellowstone, que cuando regresaron o los reintrodujeron, pues causaron una gran cantidad de cambios que voy a dejar que los lean, y con esto termino nuestra sesión.